Mi deseo, si puede ser un poquito más, ¿sí? Señor ingeniero de sonido. Mi deseo es que el Señor pueda hablarles a cada uno en esta noche y que puedan tener un reencuentro con la cruz del Calvario. Como tengo muchas cosas para decirles y compartirles, y un determinado tiempo, como siempre, tengo que estar a las corridas, como Colapinto, ¿no? Corriendo con el mensaje. Vamos a meternos de lleno directamente en el mensaje. ¿Amén? ¿Cuántos están listos? Amén. Como diría un dermatólogo, vamos directamente al grano. Abrí tu Biblia en Juan capítulo 19, versículo 25. Un poquito de contexto. Es viernes por la mañana, luego de una larga e intensa noche donde incluyó golpes, insultos, humillaciones de todo tipo, un largo interrogatorio. Finalmente Jesús, un viernes por la mañana, es llevado al Gólgota y allí es crucificado, derramando toda su sangre por amor, ya sabes a quién, por amor a nosotros, por amor a tu vida, por amor a mi vida. Y el versículo que vamos a leer a continuación es el versículo que precisamente está en ese momento donde Jesús está siendo crucificado y un solo discípulo de los 11 que habían quedado, porque Judas ya estaba muerto o estaba a horas de morir, se acercó a la cruz. Uno solo. De 12, uno solo. Y eso habla un poquito de las estadísticas, ¿no? De las personas que son cristianas, pero que se acercan a la cruz de verdad con todo el corazón. Y dice Juan 19, 25, estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, su tía, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, o sea Juan, que estaba presente, ¿sí? Que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí que tienes a tu hijo. Quiero leerte el versículo 25, pero en otra versión, en una versión más contemporánea, la traducción lenguaje actual, y quiero que le prestes mucha atención cómo comienza el texto, porque esta palabra es clave para todos nosotros. Dice: cerca de la cruz estaban María, la madre de Jesús, María, la esposa de Cleofas y tía de Jesús, y María Magdalena. El mensaje que quiero compartir con ustedes, con cada uno de ustedes en esta noche, lleva como título Lejos de la cruz. Como verán, tengo como una especie de amor, de fascinación, de apego con la palabra lejos, ¿no? Cerca de Jesús, pero lejos de su corazón, lejos de la cruz. Quizás sea porque durante muchos años, estando en templos físicos como este, me he sentido muy lejos del corazón de Dios, muy lejos de la cruz. A pesar que hacía todas las cosas que actualmente hago ahora, ¿no? Predicar, servir al Señor, tocar un instrumento, cantar, adorar. Sin embargo, muy dentro de mi corazón sentía esa lejanía espiritual. Y quizás haya alguien aquí en esta noche o escuchándonos por las redes o en la semana escucha esta predicación, haya alguien que diga: a mí también me pasa lo mismo, yo también me siento lejos. Bueno, esta es una buena oportunidad para acercarte nuevamente a la cruz. ¿Amén? Pero ojo, porque cuando te acerques a la cruz, no todo será color de rosa. No todo será color de rosa como muchas veces nos dicen. Digamos que la cruz tiene el lado A y el lado B, ¿no? El lado A es todas las bendiciones, donde Dios nos va bendiciendo, nos va perdonando, nos da salvación, lo más importante de nuestra vida. Pero el lado B es el lado que no todos queremos vivir. Mi primer pastor siempre solía decir que el modelo de la iglesia que nosotros tenemos que imitar y seguir es la iglesia primitiva, la iglesia de los Hechos. Ahora, cuando uno va a la iglesia de los Hechos, encuentra que la iglesia primitiva amaba a Jesús, pero también amaba la cruz. Y ese amor que tenía por la cruz le costaba todo. Amén. Hermanos, si ustedes leen la Biblia, yo siempre suelo decir que la Biblia hay que leerla con mucha atención, deteniéndose en cada detalle, porque ella nos revela la vida de Cristo, ¿no?
Acabamos de cursar una materia con Cris y con algunos hermanos que están aquí presentes, donde vimos muchas características de Jesús y donde aprendimos mucho. Te animo a que puedas estudiar porque la verdad fue muy lindo. Y cuando uno va a las Escrituras nos muestran a Cristo, nos muestran la riqueza del Señor. Y cuando yo leo estos dos versículos y estas dos frases, junto a la cruz y cerca de la cruz, me puedo dar cuenta de algo muy rápido. El Espíritu Santo, quien inspiró las Escrituras, nos quiere llevar a un solo lugar, a la cruz, muy cerca de la cruz. Vivir en ese lugar donde tenemos que entregar nuestra vida por completo. Sin importar si tu función es pastoral, si eres un ministro, si eres un líder, un músico, si eres un servidor o un congregante, independientemente de todo eso, nosotros tenemos que estar cerca de la cruz. No importa si te convertiste hace una semana o tenés 30, 40 años de convertido, tu lugar sigue siendo la cruz. Mi lugar sigue siendo la cruz. Pablo dice en el libro de Gálatas, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. ¿Sí? Y Pablo no dice, estuve crucificado o estaré crucificado. Pablo dice, estoy. O sea, la realidad del apóstol Pablo era la cruz, su residencia, su lugar permanente era la cruz, porque esto le aseguraba a Pablo de que él ya no iba a vivir, sino que iba a vivir Cristo en él. Iba a vivir Jesús en él. Tenemos que morir para que Cristo viva en nosotros. Y cada vez que nosotros nos alejamos un poquito de la cruz, nuestra vieja vida comienza a renacer. Resucita nuestra vieja vida y ya no es Cristo en nosotros, sino que nosotros estamos viviendo nuestra vieja vida y ahí es donde comienzan los problemas. Por eso Pablo dice, yo no me voy a mover ni un centímetro de la cruz. Y en esta noche, la idea es que vos puedas tomar esa misma decisión. Que pase lo que pase en tu vida, yo voy a seguir amando la cruz. ¿Cuántos dicen amén? Si ustedes me preguntan a mí en esta noche y me dicen, bueno, David, quiero que me digas o que me digas tu mayor preocupación de la iglesia de hoy en día, ¿no? Quiero que me digas cuál es tu mayor preocupación. Y cuando hablamos de la iglesia, no hablamos de casa de Dios, hablamos de la iglesia de Cristo en general, ¿no? Yo te diría que personalmente, una de mis mayores preocupaciones cuando veo la iglesia de Cristo es ver una iglesia que vive, que sirve, que adora, que canta, que predica, que enseña, que hace muchas cosas para Dios, pero que vive lejos de su corazón, que vive lejos de la cruz. Me preocupa ver una iglesia que está enamorada de las bendiciones de Dios, pero vive lejos del corazón de Dios. Vive una relación con Cristo sumamente interesada. Si me bendecís, te sigo. Si todo me va bien, te sigo. Si no, no. Si no me cuesta nada, te sigo. Pero cuando me empieza a costar algo, ya dejo de seguirte. Una iglesia que se acerca desesperadamente en busca de milagros, pero que se ha alejado del corazón de Cristo. Y hermanos, debemos entender algo, que el verdadero evangelio, el verdadero cristianismo se vive en un solo lugar, a los pies de la cruz. Es el único lugar, vivir a los pies de la cruz. Claro que es muy fácil decirlo. Para mí es muy fácil decir, tenemos que vivir a los pies de la cruz, pero el tema es vivirlo, porque eso demanda negación, eso demanda que tenemos que morir a nosotros mismos. Tenemos que negarnos a nosotros mismos. Cuando uno lee la Biblia, realmente se da cuenta que Jesús y su obra redentora aparece desde Génesis hasta el libro de Apocalipsis. Todo el tiempo vamos a encontrar a Cristo y la obra de redención. Y yo podría decirte en esta noche, sin lugar a equivocarme, que lo más importante de todo el cielo es la cruz del Calvario. ¿Ustedes sabían que en el cielo no se ha olvidado la obra de Cristo? ¿Se sigue recordando la cruz? No sé si ustedes sabían esto, pero el corazón del Padre late todos los días permanentemente viendo la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario. Dice en el libro de Apocalipsis que Juan es llevado al cielo, otra vez Juan en el Espíritu, y él ve claramente al Cordero inmolado.
Y Juan no está viendo algo que va a pasar, sino algo que ya pasó porque Cristo había muerto. Pero él está viendo la obra redentora de Cristo en el cielo. Y dice el libro de Apocalipsis capítulo 5, versículo 6, Juan dice, y miré y vi que en medio del trono de Dios estaba en pie un cordero como inmolado. Juan está viendo una figura de la crucifixión. Y la Biblia dice en medio del trono de Dios. No dice en un costadito ahí. No. En medio del trono de Dios está la figura de Cristo crucificado. La figura de Cristo crucificado. Mi primer pastor siempre me decía que cuando nosotros pecamos y el Padre quiere tomar de alguna manera, entre comillas, venganza por lo que hicimos, Jesús le dice al Padre, pero acuérdate lo que hice por él. Acuérdate lo que hice por él, ¿no? Acuérdate que di mi sangre por él, en medio del trono de Dios. Y ese tiene que ser, la cruz tiene que estar en medio de nuestro corazón, en medio de toda nuestra vida, en medio de tu matrimonio, de tu familia, de tu economía, de tu soltería, de tu viudez, si acaso te está tocando vivirla, de tu vida matrimonial. La cruz tiene que ser lo más importante de todo. Tienes que examinar tu vida en esta noche y preguntarte a vos mismo si la cruz es lo más importante de todo en tu vida. Otra versión, dice Juan, vi a un cordero que parecía que había sido sacrificado, pero que ahora estaba en pie. Y me encanta esta frase porque dice que ahora está de pie. La Biblia dice que Jesús fue crucificado, pero que no está muerto, Él ahora está vivo. ¿Cuánto dicen amén? Y está de pie. Por eso Pedro en su primera predicación, él dice algo tremendo, maravilloso. En Hechos capítulo 2, versículo 24, Pedro dice, Dios levantó a Jesús de los muertos, sueltos los dolores de la muerte, porque era imposible que fuese retenido por ella. Cuando el cielo entero mira la cruz que está en medio del trono de Dios, se burla de la muerte. Se burla de la muerte. Por eso Pablo, utilizando un poquito la ironía en 1 Corintios 15, 55, dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Como diciendo, vos muerte que te crees invencible, ¿a dónde estás ahora? ¿A dónde te metes? Porque Cristo te ha vencido a través de la resurrección. Hermanos, la muerte no es un problema para nosotros, para aquellos que amamos la cruz, para aquellos que seguimos a Cristo. No es un problema. Es un problema transitorio que duele, claro que duele. Cuando perdés un ser querido te duele en lo profundo de tu corazón. Pero sabes que llegará un día donde lo vas a volver a ver. Ese día va a llegar, nos va a llegar a todos. A todos. Todos nosotros vamos a gustar el sabor de la muerte si Cristo no nos viene a arrebatar. Y un día nos encontraremos allí en el cielo para nunca más separarnos. Por eso la cruz, la muerte, mejor dicho, no es un final para aquellos que amamos a Cristo. Sí lo es para aquellos que rechazan la cruz, para aquellos que desprecian la cruz. Pablo dice, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Y concluye con esto que me encanta. Verso 57 de 1 Corintios 15, dice Pablo, presten atención al tiempo verbal. Pablo dice, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pablo no dice que nos dio la victoria, no. Tampoco dice que nos dará la victoria. Él dice, el Señor nos dio la victoria en la cruz del Calvario. Cada minuto, cada segundo de tu vida, vos y yo lo vivimos en la completa y absoluta victoria de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. ¿Cuánto dicen amén? Ahí vivimos, en la cruz del Calvario. En Cristo somos más que vencedores. Ahora, como conclusión, para que entiendas esto, la cruz jamás será olvidada en el cielo. Jamás. Cada segundo, cada minuto el Padre está mirando la obra redentora de su Hijo. Pero la pregunta para cada uno de nosotros en esta noche es,
¿por qué nosotros nos olvidamos de la cruz? ¿Por qué nosotros de manera consciente o inconscientemente sacamos la cruz de nuestros corazones y vivimos un evangelio rutinario, buscando las añadiduras de la cruz, pero no amando la cruz? Cuando uno va a la iglesia primitiva, se da cuenta que para los primeros discípulos la cruz era lo más importante de todo. Y ellos la recordaban todos los días. Lee el libro de los Hechos y te vas a dar cuenta. Lee la carta de los apóstoles y te vas a dar cuenta. De hecho, ahora vamos a leer algunos versículos donde aparece continuamente la palabra crucifixión. Para ellos, recordar, hablar, pensar sobre la cruz era algo de todos los días. Para que te des idea, es como para nosotros mirar nuestros celulares. No pasa ni un día donde vos y yo no miremos nuestro celular, ¿o no? No pasa ni una hora, muchas veces, donde David no mire su celular. Y a veces, el otro día me llamó la atención que intenté ver el tiempo, porque aparte trabajo con el celular, ¿no? Me manda mensajes los jefes, entonces lo tengo todo el tiempo en el escritorio. ¿Saben cuántos minutos pasaron sin que vea el celular? 3 minutos. 3 minutos. Así era la cruz para ellos. Todo el tiempo recordaban la cruz. Por eso nuestra tarea principal y nuestra gran responsabilidad como iglesia de Jesucristo es que la cruz jamás sea olvidada en esta tierra. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que predicar sobre la cruz, tenemos que hablar sobre la cruz todo el tiempo. Hablar sobre lo que ocurrió en ella, sobre la gracia redentora que hay en la cruz del Calvario. Tenemos que predicar incansablemente. Cuando uno ve a Pablo y a los primeros discípulos predicando sobre la cruz, se da cuenta la pasión que ellos tenían por la cruz. Primera de Corintios 1:23 dice así: pero nosotros, dice Pablo, predicamos a Cristo. El texto podría haber terminado ahí, ¿o no? Y estaba bien. Pero no. Pablo, que era un maestro por excelencia, dice: nosotros predicamos a Cristo y a Cristo crucificado. En otras palabras, está diciendo: nosotros predicamos la cruz. Y si ellos predicaban a Cristo crucificado, quiere decir que había otro grupo que no predicaba a Cristo crucificado. Y Pablo está diciendo: no sé lo que ustedes van a predicar, no sé qué tipo de evangelio ustedes van a predicar y van a hablar, pero nosotros vamos a predicar un evangelio donde la cruz sea el centro de todo, sea lo más importante de todo. Hermanos, cada mensaje, cada palabra de Dios, cada canción que nosotros cantemos desde este lugar tiene que tener la cruz incluida. Tiene que tener el mensaje de salvación. Tenemos que hablar de Cristo y no de nosotros. Como predicador yo te puedo dar un ejemplo de mi vida, te puedo hablar algo de mí, pero yo no soy el protagonista es Cristo. Y tengo que hablar de Jesús, tengo que hablar acerca de la cruz. Nosotros como iglesia decimos cosas como, usamos eslogan, ¿no? Venga, reciba su milagro y váyase feliz a su casa. ¿Y cuánta gente viene, recibe un milagro de parte de Dios, pero nunca conoce a Jesús? No conoce la cruz. Y si se muere, se va al infierno. Está muy lindo como eslogan para llenar los templos, pero no tenemos que llenar los templos, tenemos que llenar el cielo. De eso se trata el evangelio, de eso se trata la cruz. Nosotros decimos, como iglesia, dale una oportunidad a Jesús en tu vida. Pobrecito, mira todo lo que sufrió Jesús por vos. ¿De verdad le tenemos que dar una oportunidad a Jesús cuando Él nos está dando una oportunidad para no perdernos eternamente en el infierno? Pobrecito de nosotros, si no lo amamos a Él, si no lo seguimos a Él, si no lo aceptamos a Él. Pobrecito de nosotros si predicamos un evangelio que no contiene la cruz. Un capítulo más adelante, 1 Corintios 2:2, Pablo dice: me propuse
no saber nada entre ustedes. O sea, si hay algo que Pablo no tenía, de seguro, era un espíritu de chusmerío. Él no lo tenía. Pablo dice, a mí no me interesa mucho de lo que ustedes hacen, piensan, cómo viven. Me propuse no saber nada entre ustedes, ninguna cosa, sino solo a Jesucristo. Y otra vez podría haber terminado el texto acá el apóstol. Pero no. Para ellos lo más importante era la cruz. Y Pablo dice, me propuse no saber nada entre ustedes, sino solo a Jesucristo y a este crucificado. Vos y yo podemos saber muchas cosas en la vida. Podemos estudiar, y de hecho tenemos que hacerlo. Podemos estudiar una carrera, recibirnos, ser profesionales, colgar muchos títulos en la pared, muchos diplomas. Pero hay algo que nunca nos puede faltar en la vida y es la cruz del Calvario. Porque si nos falta la cruz, nos falta todo. Sin la cruz no tenemos nada, hermanos. Sin la cruz no somos nada. No somos nada. La cruz es lo que le da significado y propósito a tu vida y a la mía. La cruz. De alguna manera, a Pablo le importaba una sola cosa, la cruz del Calvario. Yo creo que Pablo decía como aquella vieja canción romántica de Franco De Vita, ¿no? Y ya aparezco con las canciones. Yo si no digo una canción no puedo predicar, ¿viste? Aquella vieja canción de Franco De Vita que decía, solo me importas tú. ¿Cuántos románticos hay aquí? ¿Dónde está Luis? Luis, ¿dónde está Luis? ¿La cantaste, Luis, alguna vez? No puede ser, Luis. Ahí está. Solo me importas tú, decía Pablo. ¿Sí? La próxima reunión de matrimonio, es verdad. La iglesia le tendría que decir lo mismo a Jesús. No importa lo que suceda a mi alrededor, no importa cuánto ruido, cuánta distracción haya a mi alrededor, a mí solo me importa una cosa, la cruz del Calvario. La pregunta que te hace el Espíritu Santo en esta noche es, ¿qué es lo que más te importa en la vida? ¿Qué es lo que más nos importa? Porque si no nos importa la cruz, no nos van a importar las almas, ¿o no? Si las almas tienen que pasar por la cruz, por la misma cruz que pasamos vos y yo. Pero ¿cómo vamos a predicar de salvación si no nos importa la cruz? Si no nos importa la cruz, quizás es porque estamos viviendo una religión disfrazada de evangelio. Quizás si no nos importa la cruz es porque estamos viviendo una religión disfrazada de servicio. Nos encanta servir a Dios, a mí me encanta. Pero ¿dónde está la cruz en mi vida? ¿Dónde está la cruz en tu vida? ¿Sabe cómo sigue la canción? Miren, esta canción podría ser tranquilamente un salmo mesiánico, tranquilamente. Miren, dice, hasta el punto que a mí mismo se me olvida que también existo, solo me importas tú. ¿No podría ser un salmo, no? Si me escuchan algunos, van a decir, qué hereje, ¿no? Ya sé que lo está pensando, pero tranquilo. Ahora, Franco De Vita escribe esta canción a una mujer, ¿no? Creo, no sé. Pasan cosas raras en este mundo, pero bueno, creo que se lo escribe a una mujer. Ahora, yo me pregunto, ¿no? Si el amor de una mujer, puede hacer que un hombre se olvide completamente de sí mismo para solo pensar en ella, o acordate cuando estabas de novio en quién pensabas todo el tiempo, ¿no? Me pregunto, ¿cuánto más el amor de Cristo nos tiene que hacer pensar en una sola cosa, en la cruz del Calvario? Pensar todo el tiempo en la cruz del Calvario. Si amamos a Cristo, solo pensaremos en la cruz. Las iglesias muchas veces están enfocadas en sí mismas, tan enfocadas en sí mismas, tan enamoradas de sí mismas, que se olvidan de la cruz. Nos enamoramos de nosotros mismos, nos enfocamos y trabajamos tanto para el Señor que de alguna manera terminamos tapando la cruz. Y no nos damos cuenta. Cuando el verdadero evangelio, el verdadero protagonista del evangelio, no somos nosotros, sino es Cristo y la cruz del Calvario.
Ese es el verdadero protagonista. La iglesia de hoy está tan enfocada en tener la mayor cantidad de cosas materiales, en hacerse famosa, rica, popular, reconocida, en algunos casos en llenarse los bolsillos, que termina poniendo la cruz en un segundo plano. Primero nuestros dones, primero nuestro servicio, primero lo que Él nos permite hacer para Él, y después viene la cruz. De alguna manera a todos nosotros nos gusta brillar más que la cruz. Tenemos ese problema. La iglesia de Cristo hoy está sufriendo porque tiene ese problema. Hemos sacado la cruz del centro de nuestros corazones y hemos puesto otras personas, otras cosas, otros amores. Hemos sacado la cruz como iglesia de Cristo. Recuerden que no estamos hablando de casa de Dios, sino de la iglesia en general. Y hemos puesto a líderes, músicos, artistas, ministerios, servicio, actividades, reuniones, tareas, funciones, cargos, títulos, reconocimiento, popularidad, fama, dinero, prestigio, talentos, dones, capacidades, matrimonio, familia, noviazgo, trabajo, carrera, todo delante de la cruz. Por eso cuando cantamos, la cruz está ante mí, el mundo atrás quedó, ¿realmente lo estamos cantando de corazón o no? Porque cantar canta todo el mundo. Yo le puedo cantar 1000 canciones a Cris, pero ¿realmente la amo o no la amo? Esa es una pregunta que yo me tengo que contestar. Le cantamos tantas canciones a Jesús de amor que a veces terminamos convenciéndonos que lo amamos, pero en realidad no lo amamos. Amamos otras cosas. La hemos cambiado por el mundo. Por eso, hermanos, yo creo que como iglesia debemos aprender nuevamente a amar la cruz del Calvario todos los días. ¿Cuánto dicen amén? Cuando yo veo esta historia, 2 versículos solamente, me hago una pregunta. ¿Por qué Juan, siendo tan solo un jovencito, porque era el discípulo más pequeño de todos, arriesgó toda su vida, todo su futuro, para estar unas pocas horas delante de la cruz del Calvario? Porque había que estar ahí. ¿Por qué ustedes creen que los otros no estaban? Porque sus vidas corrían peligro. Por eso no estaban. ¿Por qué ustedes creen que Pedro lo negó? Porque si él decía, sí, yo sigo, Él es mi Señor, también podía correr la misma suerte que Jesús. Sin embargo, yo encuentro a un jovencito que no le importa nada, solo le importa la cruz. Y él no sabía mucho lo que estaba sucediendo, ¿no? En esa época, en ese momento. Pero yo me pregunto, ¿por qué lo hizo? ¿Acaso lo habrá hecho por lástima, por curiosidad, por obligación, por imposición, por culpa, por remordimiento? No. ¿Saben por qué Juan decidió estar a los pies de la cruz? Por una sola cosa, porque amaba a aquel que estaba colgado en ella. Iglesia, no podemos amar la cruz si primero no amamos a Jesús. No podemos seguir la cruz si primero no amamos a Jesús. Porque cuando entendemos que la cruz es una entrega total, ahí realmente se ve si amamos a Cristo o no, si amamos a Jesús o no. Por eso, queridos hermanos, no digamos, y me incluyo, ¿no? Obviamente, no digamos que amamos la cruz, pero luego hacemos lo que nosotros queremos. Cuestionamos la palabra, hablamos lo que queremos, desobedecemos a Dios permanentemente. No digamos que amamos la cruz, pero no queremos negarnos a nosotros mismos. No queremos morir a nuestros propios deseos y ambiciones personales. No queremos ordenar nuestras vidas, queremos vivir como nosotros queremos vivir. No digamos que amamos la cruz, pero no queremos perdonar. No queremos reconocer nuestras faltas y errores. No digamos que amamos la cruz, pero no queremos servirle. Si realmente amamos la cruz, tenemos que morir cada día y vivir como Él quiere que vivamos. Vivir como Él quiere que vivamos. Ahora, cuando hablamos de la cruz, y aquí se pone interesante el tema, ¿no? Tenemos que entender, como les decía al principio, que la cruz tiene un lado B. Y es el lado que no todos nosotros queremos vivirlo. Es el dolor y el sufrimiento. Para Juan,
estar aquella mañana viendo a su Señor morir. No fue fácil, claro que no fue fácil. La cruz no era un paseo por el parque. No era un momento de sufrimiento así chiquitito y nada más. No, era una terrible agonía. Y Juan amaba con todo su corazón a Jesús y lo está viendo morir en una cruz. Ahora la pregunta es, ¿qué es lo que implica para nosotros la cruz? Si yo te digo, ¿qué es la cruz para vos? Vos me vas a decir, lo primero que me vas a decir es salvación, ¿o no? Me vas a decir salvación, perdón de pecados, Dios quita nuestra culpa, entrada al cielo. Pero la cruz incluye mucho más que esto. Mirá lo que dice Hebreos capítulo 12, versículo 2. Dice, Jesús soportó la vergüenza de morir clavado en una cruz porque sabía que después de tanto sufrimiento, ¿sí?, sería muy feliz. Y ahora se ha sentado a la derecha del trono de Dios. El escritor de Hebreos dice, piensen en el ejemplo de Jesús. Mucha gente pecadora lo odió y lo hizo sufrir, pero Él siguió adelante. Si no, no estaríamos aquí en esta noche. Por eso, ustedes no deben rendirse ni desanimarse. Cuando yo miro la cruz, veo que la cruz, por momentos, es muy incómoda y muy pesada. ¿No se te hizo muy pesada en algunos momentos la vida cristiana? Como decir, cuánto dolor, cuánta tristeza, cuánto agobio, cuánto sufrimiento. Para esto sigo a Cristo. La pregunta es, ¿para qué pensabas que era seguir a Cristo? ¿Qué pensaba? La cruz se hace tan pesada que muchas veces vos y yo no la podemos llevar solo. Necesitamos la ayuda del cuerpo de Cristo, de la iglesia. De hecho, Jesús no la pudo llevar solo. Algunos teólogos dicen que la cruz pesaba 75 kilos. A mí me pones la cruz encima y muero crucificado ahí. Ya estaba aplastado, ni necesito ser crucificado, ¿no? 75 kilos, algunos teólogos dicen. Dice que tomaron a un hombre llamado Simón de Cirene, porque Jesús ya no podía más, y le pusieron la cruz encima para que la llevase detrás de Jesús. Seguir a Jesús. Jesús dijo, si ustedes quieren seguirme, tienen que tomar su cruz cada día y seguirme. Ahora, lo interesante de esto es que muchas veces nosotros hay situaciones en la vida que no la vamos a poder vivir solos. Seguramente te va a tocar una situación que voy a decir, no puedo, necesito la ayuda de la iglesia. Necesito la ayuda de mi hermano. La cruz, escuchen esto porque es muy interesante. La cruz había hecho de la iglesia primitiva una familia. Ellos eran una familia porque amaban a Jesús y amaban la cruz. Por eso estaban unidos. Ahora, mostrame una congregación peleada, desunida, dividida, y yo te mostraré una congregación que hace tiempo ha dejado de amar la cruz, que no quiere morir a sí misma, ha dejado de amar la cruz. La clave de la iglesia primitiva era que ellos amaban la cruz. Por eso la pregunta en esta noche es, ¿estamos dispuestos a sufrir por Cristo o no? Si me preguntás a mí, te digo, no sé, no quiero sufrir. Pero la cruz es sufrimiento. ¿Estamos dispuestos a sufrir por la cruz de Cristo o no? Porque cuando yo voy a las Escrituras, otra vez a la carta del apóstol Pablo, encuentro esto. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 3. Pablo le dice, soporta el sufrimiento junto conmigo. O sea, no me dejes solo. Si ves a un hermano que está sufriendo, no lo dejes solo. No me dejes solo el día que me toque sufrir a mí. No me dejes solo. No dejes solo a ese hermano que está sufriendo. Pablo dice, soporta la cruz junto conmigo. La pregunta es, ¿qué tendremos que soportar nosotros o qué tendremos que sufrir? Y bueno, seguramente alguna de estas cosas te habrá tocado vivir. Soportaremos y sufriremos el desprecio de muchos, aún dentro de la iglesia de Cristo. ¿O no?
Soportaremos y sufriremos el maltrato de muchos, de gente que no es cristiana, de gente que es cristiana y de gente que dice ser cristiana. Pero sufriremos el maltrato, todo por amor a la cruz. Sufriremos y soportaremos el abandono, la traición. Muchos hermanos, muchos colegas te van a dar a la espalda. Soportaremos y sufriremos la soledad y la tristeza, porque la cruz por momentos te va a dejar solo, te va a dejar sola. Porque eso significa la cruz. Jesús estaba ahí solo, crucificado. Y esta es la parte que menos a nosotros nos gusta del Evangelio, ¿o no? No queremos vivir esta parte, preferimos la parte donde todo te va a ir bien, donde Dios te va a bendecir. Preferimos un evangelio de éxito, de prosperidad, de comodidades, de honra. Todos queremos esta parte. Pero uno se tiene que preguntar, ¿no? Y decir, ¿qué pasa si yo vivo un evangelio sin la cruz? ¿Qué pasaría? Vivir una vida cristiana donde la cruz no es lo más importante para mí, son otras cosas. Bueno, yo creo que, hermanos, cuando nosotros vivimos un evangelio sin la cruz, ese evangelio produce en nosotros vidas espirituales raquíticas y mediocres. Vidas espirituales sin compromiso. Vidas espirituales de poca profundidad. Por eso hay tanta gente que abandona nuestras congregaciones, ¿o no? Y se vuelve al mundo cuando las cosas se ponen difíciles. Porque le han predicado un evangelio de éxito, de prosperidad, de bendiciones, de milagros, pero no le predicaron el evangelio que predicaban los primeros apóstoles, los primeros discípulos, de sufrir por la cruz. Cuando nosotros vivimos una vida cristiana sin la cruz, andamos saltando de congregación en congregación buscando la iglesia perfecta, ¿o no? El pastor perfecto, el superapóstol. La iglesia donde hay profecías una tras otra y la gente se alimenta solamente de profecías. Gente que corre a las iglesias de puro pactos y de promesas, pero de cero demandas. Iglesias que se parecen mucho más a un casino, a una agencia de lotería que a un centro de adoración, ¿o no? Gente que se ofende muy rápido. Ante la menor corrección del pastor o del líder, ya dice, no, acá en esta iglesia no hay amor. Donde está la cruz, hay amor. Pero donde está la cruz, también hay muerte, corrección y sufrimiento. Todo por amor a Cristo. Por eso, hermanos, yo creo que el mayor éxito en nuestra vida cristiana, es uno solo: amar todos los días la cruz del Calvario. ¿Cuánto dicen amén? Ese es el mayor éxito. Ese es el mayor éxito. Ahora, volviendo un poquito al versículo del principio, Juan 19:26 dice: cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente. El resto, ¿cómo estaba? Ausente, escondido, muertos de miedo. La pregunta es, ¿qué hubieses hecho vos en ese lugar, en ese momento, en esa situación? ¿Qué hubiese hecho yo? Yo sé lo que hubiese hecho. Estaría con los otros 10 escondido, ¿no? Muerto de miedo. Andá vos solo, Juan. Después nos contás. Hacenos un videíto, sacate una fotito y después nos contás. Claro, con el diario del lunes es fácil decir yo hubiese estado al lado de Juan y me hubiese sacado una selfie, ¿no? Pero no era tan fácil en ese momento. No era tan fácil. Juan estaba arriesgando su propia vida. Y Juan nos enseña algo, hermanos, que él estaba presente en los momentos difíciles del cristianismo. En los momentos cuando las cosas se pongan muy difíciles y te toque sufrir por causa de Cristo. Porque desde el primer momento que aceptamos a Cristo en nuestro corazón, todo sufrimiento tiene un propósito de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Todo sufrimiento. No me preguntes cuál es porque no lo sé. Ni siquiera sé los propósitos que tiene mi sufrimiento. Voy a saber el tuyo, no lo sé. Pero sí sé que tiene un propósito del cielo. Por eso Hebreos 12:3 dice, piensen en el ejemplo de Jesús. Mucha gente pecadora lo odió. Mucha gente te va a odiar. Mucha gente nos va a odiar. Y yo a veces digo, ¿por qué no me quieren?
Y Jesús me dice, ¿por qué te tienen que querer a vos? Me tienen que querer a mí, por eso yo morí en la cruz, para que me quieran a mí, no para que te quieran a vos. Pero nosotros decimos, yo digo, ¿por qué no me quieren dentro de la iglesia? Y no hablo de ustedes, ¿sí? De la iglesia en general. Hay algunos que me recontran aman y me lo hacen sentir, y otros me hacen sentir que no me quieren. Y seguramente a vos te pasa lo mismo, exactamente lo mismo, porque le pasó a Jesús. Y Jesús dijo, si al árbol verde, que soy yo, me hacen esto, ¿cuánto le van a hacer al árbol seco, que son ustedes, los discípulos? Jesús dice, piensen en el ejemplo de Jesús, dice el escritor de Hebreos. Mucha gente pecadora lo odió y lo hizo sufrir, pero Él siguió adelante. Por eso ustedes no deben rendirse ni desanimarse. El mensaje que tiene Dios para vos en esta noche es fácil, cortito y simple, pero poderoso. No te rindas. No te rindas. Lucas 9:23, después Jesús le dijo a todos, si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que renunciar a sí mismo, aceptar la cruz que se le da cada día y seguirme. La cruz nos enseña una sola cosa, que debemos confiar en los planes eternos de nuestro Dios. Confiar. Si hoy te está tocando pasar un momento difícil, confía en el Señor. Él no te va a dejar, Él no te va a abandonar. Él siempre estará contigo y ese sufrimiento que te está pasando hoy, que te toca vivir hoy, tiene una fecha de vencimiento. Tiene una fecha de vencimiento, pero sufrimos por amor a Él. Los primeros discípulos decían, nos sentimos dignos de sufrir por Jesús. Yo digo, estos estaban re locos. O estaban viviendo otra dimensión de evangelio que yo desconozco. Nunca la experimenté. Pero los maltrataban, los apedreaban, los escupían, los odiaban, los mataban cruelmente y decían, estamos felices de sufrir por Cristo. Que Juan hubiese estado allí presente esa mañana no era casualidad. Todo lo que está en la Biblia tiene una enseñanza y un propósito, y quiero cerrar con esto. La cruz, estar cerca de la cruz, no solamente nos da salvación, sino que nos otorga un propósito divino, una asignación divina. Cada uno de nosotros tiene un propósito divino en el reino, una asignación. Y Juan, cuando se acerca a la cruz, Jesús le dice lo siguiente en el versículo 26. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, le dijo a su madre, mujer, he ahí que tienes a tu hijo. Y unos versículos más adelante dice que Jesús le dijo a Juan, Juan, ahí está tu madre. Y a partir de ese día, la vida de María y de Juan quedaron unidas para siempre. Se transformaron en una familia. Por eso le decía hace un momento atrás que la iglesia primitiva era una familia porque amaba la cruz. Si vos y yo nos acercamos a la cruz, entonces seremos una familia. Pero si sacamos la cruz de casa de Dios, estamos en problemas, en serios problemas. Porque no tenemos nada que nos una. Jesús, aquella tarde, porque ya estaba por morir, le da una asignación a Juan. Y le dice, Juan, quiero que hagas una cosa. Quiero que cuides a mi madre. ¿Sabes por qué? Porque yo confío en vos. Y sé que lo vas a hacer bien. Porque yo te amo y vos me amás a mí y lo sé. Por eso te doy una tarea, te doy una asignación. Sé que eres una persona responsable y que lo que hoy tenés en tus manos lo vas a cuidar y lo vas a amar y vas a hacer lo mejor para mí. Yo no sé si a alguien Dios le está hablando en esta noche. Cada vez que nosotros nos acercamos a la cruz, para Él nos transformamos en personas confiables. Y alguno podrá decir, para David, pero yo le fallé a Jesús ya 100 veces.
tranquilo, yo también. Y de hecho creo que le fallé 1000 veces ya. Y le seguiremos fallando. Sin embargo, cuando nos acercamos a la cruz, encontramos gracia, misericordia, perdón y una nueva oportunidad. Él sabe que le vamos a fallar, claro que sí. Como sabía que Pedro lo iba a negar, que Tomás iba a dudar de él, que Judas le iba a robar y traicionarlo, que David iba a matar, mentir y adulterar, que Elías iba a deprimir y huir, que Moisés tenía ataque de ira, que Sansón tendría otros amores prohibidos y que el corazón de Salomón al final de sus días lo cambiaría por dioses de madera, de yeso. Sin embargo, a todos estos hombres que te acabo de nombrar, Él los llamó y confió en ellos. Y si confió en estos hombres totalmente imperfectos, ¿cómo no va a confiar en nosotros? Pero Él espera una sola cosa de vos y de mí en esta noche: que nos acerquemos nuevamente a la cruz y que lo amemos con todo el corazón. ¿Cuántos dicen amén? Ponete de pie ahí donde estás, por favor. Yo siempre me he preguntado y digo, ¿cómo crezco ministerialmente, no? Y el Espíritu Santo me decía sencillo: acércate a mi cruz, acércate a la cruz. Porque si nos acercamos a la cruz, vamos a conocer a Jesús, su amor, su poder, sus fuerzas, su pasión. Pensá que Él lo dio todo, absolutamente todo. Nosotros nos golpeamos el dedo con un martillo y estamos maldiciendo. A Jesús le martillaron las manos y los pies. Le hicieron tantas cosas que ya no te las voy a decir porque vos las conocés, ya las sabés. Pero lo hizo todo por amor a nosotros. Así que en esta noche, ahí donde estás, cerrá tus ojos y decirle: Señor, gracias por esta palabra. Gracias por hablarme, Espíritu Santo, y recordarme que tengo que amar la cruz por sobre todas las cosas. Gracias, Señor, por la cruz del Calvario. Gracias porque entregaste tu vida por cada uno de nosotros. Y si hoy estamos aquí siendo parte de la iglesia y siendo parte de esta hermosa congregación que es casa de Dios, no fue por méritos nuestros, Señor. No fue porque nos merecíamos la salvación, nos merecíamos el perdón, sino fue solamente por tu gracia derramada en la cruz del Calvario. Y así como en esa tarde tú viste desde la cruz a tu discípulo amado, en Juan nos estabas viendo a cada uno de nosotros. Él te estaba viendo a vos, querida hermana, querido hermano. Me estaba viendo a mí. Nos estaba amando a nosotros. Cuando la Biblia dice Juan, el discípulo amado, está hablando de nosotros también, de su iglesia. Por eso, Padre, en esta noche queremos darte gracias por entregar la vida de tu Hijo, de tu único Hijo. Gracias, Señor, porque esa cruz que nos salvó está en medio de tu trono y tú siempre la recuerdas. Y cuando ves ese símbolo, esa figura de la cruz del Calvario, esa figura del Cordero inmolado, inmediatamente tú piensas en cada uno de nosotros. Tú piensas en mí, Señor. Tú piensas en mí y en cuánto me amas y cuánto valor tiene mi vida. Padre, que en esta noche podamos irnos a casa tomando una decisión, cantando con todo nuestro corazón que la cruz está delante y que el mundo para nosotros ya ha quedado atrás. Ya no hay vuelta atrás. No hay manera de regresar atrás. Si alguna vez intentaste regresar atrás, decirle: Señor, perdóname, pero yo quiero seguir adelante, viviendo para ti hasta el último día de mi vida. Padre, te damos gracias
Nos despedimos en esta noche, Señor, adorando tu nombre. Dile una vez más al Señor que la cruz está delante de ti y que el mundo quedó atrás. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo.